Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un tema sumamente interesante de parte de un escritor. Es un tema que en cierta manera se aparta de los derroteros habituales de este canal, cuáles son siempre las ideas, historia, etc. Hoy vamos a trabajar en un libro de un escritor de novelas, pero no es una novela lo que nos convoca. Y en cierta manera pudiera tener antecedentes en aquel análisis que hicimos de un libro de la escritora Joan Didion, que se llama El año de pensar mágicamente. Está reseñado en este canal, si le interesa puede usted ubicarlo. Allí Didion hacía un repaso de ese año tortuoso, complejo, en el cual ella tuvo que sumirse en las profundidades de sí misma para poder superar la ausencia de la muerte súbita o causada por la muerte súbita de su marido, una situación que ella va describiendo en esa especie de duelo continuo de 12 meses, que es lo que el libro describe con diversas etapas. Hoy precisamente es así, pero no vamos a hablar de una muerte ni de un duelo en particular, sino de la depresión. Estamos hablando de un tema sumamente complejo, es un tema que no es nuevo, pero que nuestra civilización la ataca especialmente. La depresión adolece de muchísimas falencias, incluso expresivas. Mucha gente se queja que el término es totalmente inexacto. También se dice que la psiquiatría moderna, la psicología moderna, ha tratado de hacer avances en lo posible. Hay aproximaciones químicas al tema en las cuales pudiera darse alguna carencia, algún exceso de producción de alguna sustancia dentro del organismo. Eso se trata con la farmacología, lo hacen algunos. Otros lo aluden o lo tratan de abordar por medio de las terapias. En fin, es un tema sumamente complicado que está dentro de nosotros y que no es notorio, no es fácil distinguir. Usted no puede, dando un vistazo generalizado, decir, fulano o mengano o sutanejo tienen una depresión. No, es mucho más complejo que todo ello, pero sin embargo el mal está allí. Hay personas que lo sufren y hay personas que prácticamente se paralizan cuando no llegan incluso a atentar contra su propia vida o a perderla, como es el caso de muchas personas que han atentado contra su vida, se han suicidado, etcétera, etcétera. La persona que hoy nos trae este tema es un escritor de novelas. Se los presento ya sin más prolegómeno. Es William Styron, el escritor norteamericano. El libro se llama Darkness Visible en inglés. En español se le traduce como Esa oscuridad visible. Yo lo compré en inglés por dos razones fundamentales. Como ustedes saben, y eso es parte de los temas basales acá, es abordar a los escritores en la medida de lo posible cuando se toma uno el libro en original. Y en el caso de Styron vale la pena, es un escritor de buena pluma, de mucha expresión, y si uno puede adquirirlo de esa manera es conveniente. Además, hay tampoco una razón que no debe desestimarse, el libro es mucho más económico, al menos yo lo conseguí muy económico en inglés, mucho más que en español. Sin embargo, recomiendo el de español si usted tiene acceso a él, no hay ningún problema. El tema, repetimos, esto no es una novela, esto es un relato sobre una experiencia vivida que tuvo Styron. Vamos a empezar con él, con el personaje, quién es este sujeto y por qué este libro y todas las cosas que hoy nos reúnen para hablar de este tema tan complicado y que seguramente usted, si es que usted no lo ha sufrido, conoce o tiene algún familiar, algún amigo que ha sufrido los embates de la depresión. Repetimos, es algo que no es tan poco lejano, tan poco común, tan lejano de todos nosotros, y que si usted es de la gente afortunada que puede decir, bueno, yo la verdad no he tenido esa experiencia, excelente por su parte, pero sí hay personas que lo han tenido. Y el libro de Styron, con todos los defectos que podamos encontrarle, es un relato sincero de haber bajado a esas oscuridades, de haber estado al borde del abismo. Él mismo lo dice, estuvo al borde del suicidio, poderlo superar y emerger además con un mensaje muy optimista. Luego de haber superado las etapas más oscuras de toda esa situación, Styron viene con un mensaje que él elabora en base a su propia experiencia y a la experiencia de otros, y es decir, bueno, mire, una cosa que el depresivo debe entender, incluso en los momentos más aciagos, más terribles de la enfermedad, es saber que esto es superable y que con tiempo, persistencia y ayuda la enfermedad va a ceder, que va a haber un mañana, cosa que en esos momentos más difíciles seguramente no se puede ver de una manera tan sencilla. El punto es que hablemos del personaje. William Styron es un escritor, él nace en 1925, muere en el 2006. Él es un escritor con suerte, es decir, aparte de su talento como escritor, que lo tuvo y es indiscutible, es una de esas personas que logró el éxito de manera temprana en su vida, de manera que pudo vivir de la escritura, pudo dedicarse a escribir
escribir y con ello producir una obra bastante sólida, bastante coherente. Él tiene muchas novelas, de las cuales yo puedo citarles Las Confesiones de Nat Turner, por ejemplo, que es un relato sobre este esclavo del siglo XIX que produjo algunas revueltas. Es un libro que le llevó alguna fama también. Y uno de las cimas de su producción literaria, que fue llevada a Hollywood con una película sumamente fuerte, compleja, de muchas mezclas de sentimientos, es La Decisión de Sofía. Es un libro que revisita el tema de las consecuencias del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, tanto desde la perspectiva judía como desde la perspectiva de los no judíos. Ahí hay personajes mezclados. Están algunas personas que son judías, está una señora que es polaca, es sobreviviente de Auschwitz, etc. Todo eso está allí y Styron destaca por la manera como presenta el tema. No está lejos de la polémica el libro, por supuesto, pero tampoco seguramente él quería estar lejos de la polémica. Es un tema difícil, pero alguien tiene que empezar a tratarlo, con todos los errores que pueda cometer o no. Es importante eso. El libro que hoy nos convoca, de La Oscuridad Visible, no es para nada una novela. Él es un sujeto, repetimos, de una vida relativamente exitosa y en medio de todo eso, ya aproximadamente cerca de los 60 años, lo ataca la depresión. Él nos describe tanto el proceso que al principio civilinamente va avanzando, la enfermedad va tomando cuerpo dentro de él percatándose en algunos momentos, pero no siempre de una manera exacta de qué era lo que estaba sucediendo, y luego entonces pasa así a la situación más compleja cuando ya la enfermedad se declara, la situación es abierta, es complicada. Él está en ese momento en París cuando se percata que hay algo grave. Y empieza una decadencia bastante fuerte en el avance de esta enfermedad que se abre paso de manera casi geométrica en su alma, en su espíritu. Y al momento en que llega pues al borde, repetimos, del suicidio, de un momento muy crítico. Y en ese momento, por situaciones que vamos a tratar de describir, él logra superar ese clímax allí tan difícil, llama a su esposa y lo internan en una clínica y entonces con tratamiento, con bastante tiempo, logra superar la situación. Entonces vamos a empezar con el tema de cómo es esto. El libro está dividido en exactamente unos 10 capítulos. Yo me permití hacer una especie de excurso breve sobre cada uno de ellos para que usted se dé una idea de qué es lo que nos presenta Styron en este libro, que repetimos, no pretende ser un manual sobre la depresión, no lo es para nada, no es tampoco ningún abordaje clínico de la materia, ni este sujeto se presenta como experto. Esto empezó siendo una conferencia. Cuando él superó todo esto, él dio una conferencia en la Universidad de Johns Hopkins al respecto. Luego la revista Vanity Fair le permitió escribir un artículo, entonces él se puso a escribirlo, se dio cuenta que a pesar de lo largo y lo extenso que era este artículo, que tenía unas 4 o 5 mil palabras, se dio cuenta que todavía faltaba mucho por decir, y macerando toda aquella vivencia, sintiéndose ya mucho más recuperado, produjo entonces este libro. Esto es en 1990. Las conferencias que le estoy diciendo y el artículo de Vanity Fair usted lo puede encontrar en la internet, 1989, es decir, poco después de haber superado todo el cuadro. Entonces fíjense, el libro tiene, como les decía, 10 capítulos o 10 partes en las que está dividido. El primer capítulo es interesante porque él nos narra, es un sujeto, repetimos, equilibrado, es un sujeto que tiene una vida familiar bastante sana, bastante equilibrada, bastante tranquila, exitoso en su trabajo, le ha ido bien. De hecho, el libro comienza con él estando en París porque se ha ganado un premio, lo han convocado a un premio y él está en París, ciudad que ha visitado desde que era muy joven, la vuelve a revisitar 30 años después, ahora para recibir este premio, un premio muy importante, y entonces está allí. Y en ese momento empieza a darse cuenta, por diversos destellos, que hay algo que no está funcionando bien en él. Y ahí empieza a sentir esa especie de aura de lo que es la depresión, que va tomando cuerpo y va a seguirlo haciendo en los próximos meses, de una manera bastante rápida. El segundo capítulo, él es un sujeto muy culto literariamente y se vincula con algunos escritores más cercanamente que otros. El segundo capítulo es una oda a Albert Camus, el famoso escritor argelino, y se habla sobre su influencia y sobre todo cita esa pretensión con que comienza el libro del mito de Sísifo de Camus, que es sobre todo la gran decisión de todo escritor, de toda persona, es decir, ¿debo suicidarme o no? Y si no me voy a suicidar, debo asumir la vida completamente. En fin, una cosa más compleja que lo que le estoy explicando, pero él lo revisita como una memoria en ese momento y cómo este escritor le ha ayudado mucho en momentos de su vida porque lo coloca como una especie de fiel de la balanza, y que Camus, incluso dice él, a pesar de haber combatido la depresión, era un sujeto que se afianzó mucho a la vida en muchas formas. El capítulo 3
Esto sale también en el artículo de Vanity Fair. Son los comentarios donde él elucida y expande el tema de 3 suicidios importantes de personas que él conoció. Uno es Abbie Hoffman, este luchador social que fue bastante pintoresco en los años 60, 70. Luego Randall Jarrell, que es un crítico, escritor también, que se suicidó. Y luego Primo Levi. Primo Levi, esta figura imponente, este sobreviviente de Auschwitz, que luego de haber vivido realmente el infierno sobre la tierra, se sobrepone a todo ello y años después decide atentar contra su vida y quitársela. Pues eso es una cosa que movió a muchísima discusión. Y Styron en su momento actuó en defensa para hablar sobre la depresión y cómo casos como el de Levi podían explicarse bajo la óptica de esta enfermedad. El capítulo 4 dice, él habla un poco sobre el origen e inexactitud de la palabra. Incluso se molesta un poco porque dice el problema de la depresión es que terminó siendo un término, antes se le llamaba melancolía, asedia. Hay diversos términos históricos porque estamos trabajando algo que nos ha acompañado en la humanidad durante siglos y no milenios. Lo que pasa es que no ha sido de fácil diagnóstico. El problema de la depresión no es fácilmente tipificable, no es siempre igual de paciente a paciente, es mercurial en su sentido y en su sintomatología, de manera que eso hace que eluda las aprehensiones que traten de hacer diversas disciplinas, tanto la farmacología como la psiquiatría, como las diversas ramas de la medicina que tratan de aprehender el fenómeno, capturarlo y tratar entonces de, superarlo, ayudar a superarlo, ¿no? Luego el capítulo 5, él empieza a hablar de Madame Bovary, y esto a propósito de ese diálogo que mantiene Madame Bovary. Esta es la gran novela de Gustave Flaubert, hablando la incomprensión que sentía Emma Bovary cuando está hablando con el sacerdote de aquel pueblecito. Él traslada esa incomprensión al diálogo o los diálogos que él empieza a tener con un psiquiatra al que visita, el que él llama el Dr. Gold. Este Dr. Gold es un sujeto con bastante poco talento para comprender la polivalencia sintomatológica que está sintiendo Styron. Sin embargo, la persona con quien se está tratando le da algunas medicaciones, van por ensayo y error tratando de superar el cuadro, no ayuda mucho Gold, y a propósito de ello, él, digamos, expande y elabora la situación entre ellos dos. Además, Styron acá da una clave importante que muchos atribuyen a ser el origen de su gran problema, y él dice que durante mucho tiempo de su vida él consumió mucho alcohol, es decir, que él tomaba regularmente. Él dice que no era un alcohólico perdido, no era una persona que se emborrachaba, pero sí consumía alcohol regularmente. Luego de ciertos momentos en su vida, el cuerpo no empezó a tener una feliz tolerancia a la sustancia con el alcohol. Dice, se tomaba una cosa y le caía muy mal. Entonces dejó el alcohol, y a partir de allí, 6, 8, 10 meses después es cuando empieza a darse este cuadro. Algunas personas ven en eso una pesquisa importante, una pista importante para poder entender su caso. Pudiera ser, pero definitivamente los síntomas que él acá describe son cónsonos con los que tienen otras personas que no han tomado nunca. De manera que eso también nos permite valorar el libro en su perspectiva relativa y su sintomatología descriptiva y absoluta, como puede ser en algunos casos. Seguimos adelante. Luego el capítulo 6, él empieza a hablar del cuaderno. Él habla aquí, y aquí es donde se avisora la crisis. Él dice que él siempre tuvo un cuaderno muy íntimo donde él anotaba tanto los temas que iba a abordar en algunas de esas novelas como cosas personales. Él decía, yo siempre me planteé tener esos cuadernos conmigo. Sí, cuando ya estuviese mayor y ya no fuese a escribir más, simplemente los destruiría. Bueno, empieza la obsesión mental cuando ya empieza la depresión a tomar cuerpo, que él va a destruir esos cuadernos, pero la destrucción de esos cuadernos implica también asumir que va a destruir su vida. Entonces ahí empieza una situación compleja que él hace en la descripción, y justamente toma la decisión de destruir eso, y ahí es cuando se da cuenta parte de sí mismo, esa parte del ser consciente que jamás abandona y que sigue siendo como el testigo de todo lo que pasa a pesar de que está viviendo dentro del cuerpo, que se da cuenta que hay que hacer algo, y ahí es cuando se da la crisis. Eso sucede en el capítulo 6. Luego el capítulo 7 habla del hospital. Él habla, dice, mi cura fue tiempo y reclusión. El capítulo 8 habla un poco sobre las terapias que hicieron allí y cómo lentamente él pudo tomar conciencia nuevamente de todo aquello. El capítulo 9 es su mensaje final, una reflexión sobre su propia obra, y él entonces, cuando se cura, él empieza a darse cuenta que muchos de su obra
dándose ahora, habiendo superado el cuadro depresivo fuerte que tuvo, mirando hacia atrás la obra que había hecho de más joven, él dice, yo me doy cuenta ahora como muchos de mis personajes estaban teñidos de esa aura. Muchos de esos personajes tenían, y yo tenía sin saberlo, una capacidad de comprensión y de expresión sobre la depresión que ahora me asombra, lo cual quiere decir que el fantasma me rondaba mucho antes de yo percatarme de ello. Y él alude entonces a su padre que luchó contra la gorgona, así lo llama él, ¿no? De la depresión. La gorgona en esa imagen, imagine usted o piense usted en aquella serpiente que se corta una cabeza y nacen dos, es decir, que es un fenómeno muy complejo de luchar, y su propia madre. Entonces trata de buscar raíces allí. También hay que decir que es muy optimista el libro al final. Siempre termina con ese optimismo. Styron no deja al lector abajo, sino que al contrario dice, sí hay, aunque no parezca en los momentos más duros, sí hay una luz al final del túnel. Y termina el libro con una reflexión sobre la película de Ingmar Bergman que se llama Como en un espejo. Y por supuesto también al final, luego de un repaso literario breve, termina con Dante y aquella imagen hermosísima cuando Virgilio y Dante emergen del infierno y vuelven a ver las estrellas. De manera que con todo eso yo creo que es importante ya darle la palabra a Styron para que ustedes se puedan dar cuenta. Les repito, tengo el libro en inglés a propósito. Primero porque muy económico y segundo porque es un escritor que vale la pena, si es posible, tratar de leerlo en su propio idioma. A medida que lo vaya leyendo voy a tratar de ir traduciendo, de manera que por supuesto espero contar con su benevolencia para poder acercarnos juntos a lo que él quiere decir. El libro comienza, por cierto, y esto no es casual como nada lo es en este libro, con una alusión al capítulo 3, versículos 25 y 26 del libro de Job. Por cierto, hay una reseña del libro de Job, si esto le interesa, punto aparte y pie de página, por allí en el canal está, si le interesa puede usted buscarla. El punto es que él alude acá a esos versículos 25 y 26 del capítulo 3, y me permito leérselas, y dice lo siguiente: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Y él va a describir con esas palabras también parte de su sensación con esto de la depresión, que es una especie de agitación. Hay un momento en que él dice que se sentía como estando en un horno encendido, en donde a la vez que no se podía mover, el alma se agitaba enormemente. Entonces dice acá, y repetimos, comienza todo con la descripción de ese sujeto que está en París y se ha ganado este premio y está muy feliz en cierta manera, porque bueno, le hace un reconocimiento a su obra. Y dice así en la página 4: el Premio Mundial Sino del Duca se ha convertido en algo muy respetado en Francia, una noción que acoge con mucho contento esto de dar premios, no solamente por su eclecticismo, sino por la distinción dada a los recipientes de esto y por la generosidad del premio mismo, que es aproximadamente de unos $25,000. Dentro de los ganadores en los pasados 20 años, antes de él, ¿no?, dice, estaban personas como Konrad Lorenz, Alejo Carpentier, Jean Anouilh, Ignacio Silone, Andrei Sájarov, Jorge Luis Borges y un americano, Lewis Mumford. Como pueden ustedes darse cuenta, pues es un puñado bastante selecto, ecléctico es cierto y variado en disciplinas, pero todas las personas que les nombré en diversos campos bastante importantes. Y aquí empieza entonces él a hablar sobre cómo empieza a sentir esos destellos de la enfermedad. Y dice en la página 5, la depresión es un desorden del ánimo tan misteriosamente doloroso y elusivo en la forma en que se hace conocer al ser, al intelecto que media en todo esto, que es realmente está al borde de lo que puede describirse. Por eso permanece incomprensible para aquellos que no la han experimentado en su forma extrema, a pesar de que esa tristeza conocida como el blues, ¿no? En inglés se dice the blues, esa tristeza, ¿no?, que algunas personas padecen ocasionalmente y que la asocian con una especie de sobresalto del día a día, son de tal prevalencia que le dan a muchos individuos una especie de idea de cómo puede llegar a ser la enfermedad en sus formas más catastróficas. Eso lo dice en la página 5, Styron. De ahí pueden ustedes darse cuenta, ¿no? Él empieza a trabajar el tema más cercanamente. Y entonces él dice, yo había llegado ya en estos momentos al punto en que estaba, en la página 6 yo había llegado justamente al punto en que estaba monitoreando cuidadosamente cada fase de mi condición en deterioro.
Mi aceptación de la enfermedad siguió luego de muchos meses de negación en los cuales al principio había pensado que esta especie de intranquilidad de la enfermedad y estos ataques de alguna ansiedad se debían simplemente a que había dejado el alcohol. Yo había ciertamente abandonado el whisky y otros intoxicantes ese junio. Es decir, él dice que a partir de allí no tomó. Y entonces él pensaba, y algunas personas coinciden en esto, que lo que él tenía era un fenómeno de desintoxicación continua luego de unos meses. Pero al parecer es mucho más complicado lo que le toca vivir que solamente una desintoxicación etílica. Dice adelante. Fíjense ustedes, hay una cosa aquí que él describe, empieza a hablar un poquito de sus síntomas y dice, en las lecturas que yo había hecho, por ejemplo, por lo menos un tema, mi propio caso era atípico. Las mayores partes que sufren de depresión empiezan a sufrir de la enfermedad cuando están despertándose en la mañana, con tal efecto maléfico que les cuesta muchísimo, si es que acaso pueden salir de la cama. Ellos se sienten mejor poco a poco, progresivamente a medida que el día avance, pero mi situación era exactamente la reversa de esto, o al revés. Mientras que era posible despertarme y funcionar casi normalmente durante la primera parte del día, empezaba a sentir la presencia de los síntomas a mediados de la tarde o un poquito después, y luego de ello cayendo entonces una enorme pesadez y sensación de desasosiego y alienación, sobre todo una enorme ansiedad. Eso dice él, y dice, bueno, ese ciclo era, digamos, inverso a la mayor parte de los síntomas que me había tocado leer. Sigo adelante. Él dice acá, sobre todo habla de la experiencia de cómo la enfermedad se presenta indescriptible y cita al gran filósofo y psicólogo norteamericano William James, quien escribió en su libro Las variedades de la experiencia religiosa. El mismo William James había sufrido de embates depresivos fuertes y había trabajado el tema, y entonces dice justamente lo siguiente: que la palabra indescriptible se nos presente no es una cosa fortuita, ya que ha sido enfatizado que si el dolor fuese fácilmente descriptible de parte de las personas, las incontables personas que sufren de esta aflicción tan antigua, ya habría sido capaz de podérsele describir tanto a sus seres queridos como a los médicos algunas de las dimensiones de este tormento y quizás producir con ello una comprensión que hasta ahora ha sido imposible. Tal incomprensión usualmente se debe no a una falta de simpatía, sino a la falta o la inhabilidad que pueden tener las personas saludables para imaginar un tormento tan absolutamente extraño y alejado de la experiencia cotidiana. Para mí mismo, el dolor está mayormente conectado a una especie de ahogamiento o sofocación. Incluso estas imágenes, cuando las digo, están bastante lejos. William James, que luchó contra la depresión por muchos años, digamos que renunció a tratar de producir una sintomatología, una descripción adecuada, implicando esta casi imposibilidad descriptiva cuando escribió en Las variedades de la experiencia religiosa. Es como una especie de angustia positiva y activa, una forma de neuralgia completamente desconocida para las personas en la vida normal. Eso lo dice al propósito de William James. Como ustedes pueden ver, esto es el hombre discurriendo sobre el tema que tenía y en cierta manera, y ahí podemos acercarnos usted o yo, o las personas que no hemos sufrido de depresión, acercarnos un poco por intuición y por esas analogías a lo que él está tratando de decirnos, que a pesar de que nos advierte que es muy difícil de describir, está allí como sintomatología. Dice acá, estoy en la página 33. La depresión es muy compleja en su causa, sus síntomas y su tratamiento para que conclusiones apresuradas o no calificadas puedan ser sacadas a partir de la experiencia de un individuo. A pesar de que se trata de los síntomas manifiestos aparecen con una serie de características, también tienen muchísimas idiosincrasias. La depresión aflige a millones y millones de personas directamente e indirectamente a sus familiares. Entonces puede usted darse cuenta de la importancia de lo que nos está diciendo, y es cierto porque como decíamos al comienzo, no es una enfermedad que usted pueda verla
rápidamente, como si fuese una urticaria o algo así, que dice, bueno, fulano tiene, o el otro tiene una erupción, o etcétera. No, acá la persona no es visiblemente demostrable que tenga una depresión. Tiene que haber unos síntomas, los cuales a veces ellos mismos son difíciles de capturar. Y dice algo muy interesante en la página 34, la lista ocupacional de las personas que sufren de depresión. Dice, mire, sastres, capitanes de barco, chefs de sushi, miembros del gabinete político. Es tan larga y tediosa, es muy larga y tediosa para darla aquí. Baste con decir que muy pocas son las personas que escapan ser potenciales víctimas de esta enfermedad, o por lo menos de ella en sus formas más suaves. A pesar de su alcance ecléctico, se ha demostrado de una forma bastante convincente que los tipos de personalidades artísticos, especialmente los poetas, son particularmente vulnerables a este desórdenes, la cual en sus condiciones más graves, condiciones clínicas más graves, toma hasta el 20% de sus pacientes y los lleva al suicidio. Fíjense ustedes lo grave de lo que está diciendo acá. Esta estadística, no sé de dónde la habrá sacado, pero es una estadística bastante fuerte, ¿no? Si uno se pone a pensar. Solamente algunos de estos son artistas, todos modernos, pero él cita aquí una cantidad de nombres. Dice, está Hart Crane, Vincent Van Gogh, Virginia Woolf, Arshile Gorky, Cesare Pavese, Romain Gary, Vachel Lindsay, Sylvia Plath, Henry de Monterland, Mark Rothko, John Berryman, Jack London, Ernest Hemingway, William Inge, Diane Arbus, Tadeusz Borowski, Paul Celan, Anne Sexton, Sergei Esenin, Vladimir Mayakovsky, y la lista sigue y sigue. Y entonces termina con esta reflexión, ese capítulo. Dice, cuando uno piensa de estas almas tan espléndidamente creativas, de hombres y mujeres, ¿no? Uno se va directamente a tratar de contemplar sus infancias, donde, hasta donde se sepa, las semillas de la enfermedad tienen fuertes raíces. ¿Pudiera alguno de ellos haber tenido una idea de esa debilidad psíquica, de esa exquisita fragilidad? ¿Y por qué fueron ellos destruidos mientras que otros que también sufrieron la enfermedad pudieron superarla, ¿no? Ahí entran esas dudas. ¿Por qué estas personas cayeron? ¿Por qué en ellos fue insuperable? ¿Por qué otras personas que han tenido esto pudieron entonces superar el cuadro? Esas son las cosas, repetimos, que él trata de presentarnos. No quiere Styron aquí nunca ser ni un modelo clínico, ni esto es un manual de depresión, pero sí ayuda mucho, sobre todo para quienes desconocemos el tema de la enfermedad, al menos en estas profundidades. Ver a una persona hablando sobre su propio estado, ya estando en la otra orilla, es decir, habiendo podido superar esa marejada terrible que lo hundió en profundidades, ¿no? Dice acá en la página 4, empieza a quejarse un poquito sobre el término. Dice, cuando primeramente me di cuenta que la enfermedad me había impactado, sentí la necesidad, entre otras cosas, de protestar sobre el término y la palabra depresión. La depresión, según muchas personas conocen, se llamaba antes melancolía, una palabra que aparece en el inglés aproximadamente en el año 1303 y que aparece bastantes veces en la obra de Chaucer, los cuentos de Canterbury, por ejemplo, quien en su uso se refiere con bastante dirección a sus detalles patológicos, ¿no? En ello. Y entonces dice, es el psiquiatra suizo Adolf Meyer quien tenía una oreja bastante dura para los ritmos finos del inglés y, por supuesto, estaba totalmente alejado del daño semántico que estaba infligiéndole al idioma cuando dijo la palabra depresión de una forma descriptiva. En fin, aquí le dan duro al señor Mayer, no porque él tuviese algún problema con las investigaciones clínicas del señor Mayer, sino porque él fue el que puso esa palabra depresión, que él le pone aquí. Él tenía un tin ear, es decir, un oído de latón, un oído un poco duro para el tema. El punto es que él dice, como alguien que ha sufrido de esta enfermedad en extremo y pudo volver para echar el cuento, yo estaría haciendo todo mi esfuerzo por una designación un poco mejor. Se me ocurre algo como brainstorm, así como tormenta cerebral, tormenta de idea, ¿no? Pero infortunadamente esto se ha hecho es un término que ha sido usado para describir otra cosa en términos creativos, cuando la gente dice una lluvia de ideas, etcétera, etcétera. Pero algo en este sentido es necesario.
cuando se dice que alguien ha estado con un desorden anímico, envuelto en medio de una tormenta, eso es una cosa más cercana, nos advierte Styron. Estoy en la página 37. Sigo adelante a ver cuánto nos permite el tiempo. Tengo un par de marquitas más que quisiera comentarles, no hacer la reseña extraordinariamente larga porque repetimos, es un tema con el cual usted puede o no tener consonancia. Lo cierto es que hay algo estadísticamente probable y es que si usted no ha sufrido de depresión, seguramente tiene algún familiar, algún amigo, alguna persona cercana que usted conoce, que sí conoce, que se ha vivido esta enfermedad. Y lo importante en esto, cuando menos para poder tener algún tipo de resonancia directa con lo que se está viviendo, lo que nos están tratando de describir, ayuda mucho leer personas como este caso de Styron, que nos describe cómo él llegó al abismo de todo esto. Aquí dice otra cosa, otro de los síntomas sumamente graves eran ataques de ansiedad. Dice, un día, caminando por los bosques con mi perro, yo escuché un grupo de gansos canadienses que estaban pasando por arriba de los árboles en el foliaje. Normalmente esto sería para mí una visión y un sonido que me hubiese hecho muy feliz, el vuelo de pájaros. Sin embargo, en ese momento me llevó a paralizar con muchísimo miedo y me quedé allí temblando por primera vez, de una cantidad de reflejos en mí que no podía comprender. Y entonces cita, como siempre lo hace, porque aquí está el libro muy lleno de citas literarias que él busca para resonar en cuanto a lo que está sintiendo. Y no pude en ese momento separarme de las líneas del poeta Baudelaire que me venían desde un instante pasado cuando me decía, he sentido el viento del ala de la locura. Decía allí. Es una cosa muy interesante, eso está en la página 45. Sigo adelante con alguna que otra cita antes de cerrar. Me parece muy importante al final, cuando él llega a la crisis mayor de todo lo que está viviendo. Espérense un momentico. Acá hay la parte donde les decía que por qué él lo llama brainstorm, porque él lo llama como tormenta cerebral, aunque, repetimos, el término brainstorm se utiliza en términos de creatividad, etcétera, tiene otra semántica, pero él dice es lo más parecido que llamarlo depresión simplemente. Lo que yo había empezado, estoy en la página 49, lo que había empezado a descubrir es que misteriosamente, en formas que son totalmente remotas para la experiencia común, la forma gris del horror inducido por la depresión toma la calidad o la cualidad del dolor físico. No es o no se trata de un dolor directamente o inmediatamente identificable, así como si usted se fracturase un brazo o una pierna. Sería más exacto decir que es una forma de dolor de desesperación debido a una especie de truco maligno por ese cerebro enfermo, por esa psique inhábil que logra entonces producir un desconfort o una especie de desasosiego, como si usted estuviese preso en un cuarto que está recalentado, en donde no hay ninguna brisa que mueva ese enorme calor, pero tampoco hay ningún escape de ese confinamiento que se está viviendo. Es completamente natural que la víctima entonces de todo esto empiece a buscar la forma de olvido de todo ello. Repetimos, cuadros en donde si usted pone a ver, cada uno de los capítulos nos va llevando en un grado más y un grado más y más de avance de todo lo que es el avance de esta enfermedad. Y hay una parte aquí muy interesante también que me parece a mí, que dice cuando se está llegando a las últimas etapas de la depresión, dice uno desarrolla de repente unos apegos feroces a cosas. Por ejemplo, de repente sentí una fijación con mis lentes de leer, con un pañuelo, con un material de escritura. Se volvían objetos de una posesión absolutamente obsesiva. Cada desplazamiento o que me los moviesen de su sitio me llenaba de una enorme desasosiego y me recordaba de ese mundo que pronto desaparecería o que pronto se destruiría, ¿no? Entonces toda esa fragilidad interna se desarrollaba con el hecho de tener las cosas allí donde él sabía que tenían que estar, y esa especie de obsesión de no mover todo eso y lo que él estaba viviendo. Sigo adelante. Hay una cosa también, fíjense, también esto creo que es algo, repetimos que aunque los síntomas son muy particulares, esto es algo que uno lo ha escuchado en la literatura, en algunas personas que han hablado del tema, y es en la depresión, la fe en una última restauración, en que llegue una última restauración, está ausente.
dolor es continuo y lo que hace esta condición intolerable es el conocimiento a priori de que ningún remedio llegará ni en un día, ni en una hora, ni en un mes, ni en un minuto. Si existe un mediano alivio, uno sabe que se trata solamente de algo temporal, que más dolor seguirá. Es totalmente desesperanzador cuando este dolor destroza el alma. Por eso entonces la capacidad de decisión en la vida diaria no es o no se vuelve como en los estados normales de asuntos, cambiar de una situación molesta a una menos molesta, etcétera, etcétera, sino que el depresivo se mueve de un dolor a otro dolor. Una expresión me parece a mí muy ajustada. Por supuesto, estoy hablando de algo que desconozco, pero me parece muy ajustada. Habría que ver si alguno de los estimados oyentes que tenga más experiencia, más conocimiento en la materia, nos quiere ampliar y coloca, si le parece bien, un comentario al respecto donde expanda alguna de estas ideas. Habla también de sus ataques de angustia. Aquí es donde estuvo en diversos momentos, porque él va narrando y repetimos, no nos atosiga con una especie de yo con yo, I me mine, como se pudiera decir. Él no atosiga hablando de sí mismo todo el tiempo, sino que mantiene esa perspectiva del testigo sobre la figura que está allí y que presencia tanto al ser que está sufriendo como el abismo que tiene enfrente. Y el testigo está al lado viendo todo aquello. De hecho, fíjense ustedes en la página 64, y no estoy lejos de lo que le está diciendo, dice un fenómeno que muchas personas han notado mientras están en depresiones profundas, es esa sensación de estar acompañadas por un segundo ser, una especie de observador que no está compartiendo la demencia de su doble y que puede ver con desapasionada curiosidad cómo su compañero lucha contra el desastre que se le aviene o decide abrazarlo. Existe como una especie de calidad teatral en todo esto, y durante los próximos días, mientras yo estaba preparándome decididamente a la extinción, no pude sacarme o sacudirme esa sensación de melodrama, un melodrama en la cual yo era la víctima propicia a ser de este autodestrucción y también era el actor solitario y el único miembro de la audiencia. Es muy interesante, me parece a mí, esto, cómo lo plantea él. Repetimos, por favor, tenga usted alguna comprensión. Estoy tratando de traducirlo. El inglés es mucho más rico, como él lo trata de decir, como trata de explicarlo, pero tiene esa bondad de acercarnos a una analogía sintomatológica de cosas que por lo menos a muchos de nosotros no nos son. He conocido, sí, personas que pueden vincularse a cosas como esta. No sé si exactamente hace esa sintomatología, pero personas que han estado al borde del abismo y han, como dice muy bien él, han vuelto para narrar la historia. Y entonces, bueno, al final, en el capítulo 9, creo yo que es muy optimista. Él dice, fíjense cómo comienza, me parece bonito, 76, de lejos, la mayor parte de las personas que han sufrido incluso las más severas depresiones, la sobreviven. Y la vida luego puede llegar a ser casi tan alegre como la de sus compañeros que no tienen ninguna depresión. Aparte de algunas memorias terribles que nos quedan, la depresión aguda no deja permanentes, deja muy pocas heridas permanentes. Entonces, fíjense, y entonces narra con detalles cómo él se recuperó, cómo pudo hablar de todo esto y empezar allí a subir la cuesta hacia una vida normal. ¿Cómo la pudo volver a tener un tiempo después en que todo esto pasó? Digo acá, al final, estoy en la página 84, dice, para todos aquellos que han vivido en los bosques tenebrosos de la depresión y conocen su inexplicable agonía, su retorno desde el abismo no es tan lejano de aquel ascenso desde el abismo, el cual nos explica el poeta, subiendo hacia arriba y hacia arriba desde el infierno, de las oscuridades del infierno, y al final emergiendo entre lo que él vio, o hacia lo que él vio como el mundo brillante. Allí, quien quiera que ha podido ser restaurado a la salud, casi siempre se le ha restaurado también la capacidad de la serenidad y la de la alegría. Y esta puede ser algo que nos indemniza para poder haber superado aquella desesperación más allá de cualquier desesperación. Y cita entonces a Dante y dice, «E quindi uscimmo a riveder le stelle», y entonces salimos a volver a ver las estrellas. Y eso es hermoso porque ahí, repetimos, el libro cierra en alto, cierra diciéndole a las personas que puedan haber sufrido estos embates, diciéndole sí hay un mañana, sí puede usted volver a ser sí mismo, sí puede hacerlo. El libro que nos convocó
Es esa oscuridad visible, lo tengo en inglés, Darkness Visible, del escritor norteamericano William Styron, fallecido en el año 2006, mucho tiempo después de haber sufrido esta depresión y por causas completamente naturales. Es decir, la depresión no se lo llevó y él pudo sobrevivir, ir al abismo, volver y narrar esa historia. Es un placer, como siempre, estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera les dice algo, venimos con más libros, más reseñas de libros. Márquenlo en la campanita, déjenos su opinión. Este es un tema que nos rebasa, lo hemos dicho desde el comienzo, y donde, por supuesto, muchos de los oyentes seguramente tendrán más y mejores criterios con los cuales puedan iluminarnos. Si eso le parece, nos honraría entonces saber qué piensa. Venimos con más libros y desde acá siempre es el deseo que tengan todos ustedes una muy feliz semana.